Amigas, amigos orfebres, bienvenidas, bienvenidos a mi taller de platería en Luyaba, Córdoba. Soy Pablo Ferreira y en este video quería contarles un poquito el proceso de la fundición a la cera perdida con fronda. Para los que no sean del oficio, la fundición a la cera perdida es el proceso por el cual podemos tallar o modelar una pieza en cera y a través de un molde muy sencillo conseguir esa misma forma que habíamos hecho en cera en metal, metiendo metal líquido en el interior de un molde que limpiamos adentro de un horno previamente. Nuestra manera de fundir no es muy ortodoxa si es que eso existiera, y entonces hubiera que hablar de una manera, digamos, correcta de fundir, pero seguramente tenga algunas adaptaciones a la manera tradicional, y tal vez eso es lo que le haya interesado a mi viejo Armando Ferreira, y maestro del oficio también, y él me sugirió si podía contar un poco el paso a paso. La última vez que estuve por Olavarría, y como cada vez que viajo para allá estuvimos trabajando con la fundición y modelando un poco en cera, y él encontraba que en el proceso había varias cosas distintas a como él las hacía. Y seguramente diferente a la manera de cualquier colega, porque básicamente cada uno le aporta algo distinto al proceso. Me acuerdo que en el último encuentro de plateros en Olavarría, Ugalde nos contó su forma de fundir y estuvo buenísima su explicación y era realmente muy diferente a esta. Siempre digo nuestra manera de fundir, y lo digo en plural porque hace varios años ya junto con el amigo Luis Chávez y con Pablo Queijas nos empezamos a juntar en mi casa. Yo vivía en Capital en ese momento, en La Boca, a estudiar el tema de la fundición, y básicamente en ese momento lo que nos interesaba mucho era la fronda. La fronda, una herramienta muy sencilla, de muy fácil fabricación, que de nuevo para los que no sean del oficio funciona de esta manera. Bueno, en los giros esos, el metal líquido, el metal fundido, ingresa al interior del molde por la fuerza centrífuga y ocupa el espacio que dejó vacío la cera que se perdió adentro de un horno, la cera que se quemó. Bueno, nos pusimos a estudiar y a experimentar, sobre todo con información que nos dio mi viejo. Yo a él lo vi fundir muchas veces con fronda cuando era chico, pero la verdad es que varios años antes de que nos pusiéramos con Pablo y con Lisa a estudiar el tema, él había dejado de hacerlo y mandaba sus piezas a fundir a los fundidores de Capital. Así que con lo que él nos contó, algo que yo me acordaba, y con información que nos dio, y también con información que nos dio Antonio Pujía, nada menos el escultor, a través de Pablo Queijas, bueno, con todo eso nos pusimos a estudiar y a experimentar. Y básicamente lo que pudimos conseguir fue achicar un poquito el margen de error del antiguo método de la fronda, observando y modificando, adaptando algunos diseños de las herramientas que se usaban para las máquinas de producción, como es la bomba de Vasiol o el tambor centrífugo. Y bueno, hicimos muchas experiencias, muchos experimentos, varios salieron mal. Me acuerdo la primera vez que yo fundí, me salió volando el molde porque el plato estaba mal hecho, estaba articulado y se movía, así que salió volando con el metal fundido, rebotó en una pared de mi taller y se cayó arriba del piso de madera, un desastre. Y como ese hubo varios accidentes, hasta que un día efectivamente hubo que llamar a los bomberos porque se me prendió fuego la persiana del taller de mi taller ahí en La Boca. Así que bueno, esa fue la gota que rebalsó el vaso, y ahí nos rajaron, o nos invitaron, vamos a decirlo más lindo, a que vayamos a seguir nuestras experiencias arriba en la terraza. Y bueno, y después de varias veces empezamos a conseguir buenos resultados, a pulir la técnica, y hoy quería contarles un poco cómo lo hacemos nosotros con una piecita que me quedó de hace un tiempo. No es un autorretrato, no. Está hueca la pieza esta, tiene unas paredes de 1 milímetro y medio, así que bueno, es una pieza que saqué con un molde de silicona de una pieza original para no perder el modelo original. Así que con esta vamos a arrancar ahora el moldecito en yeso y después vamos a seguir con todo el proceso. Bueno, vamos a empezar a trabajar, y para hacerlo solo necesitamos algunas pocas cosas que se consiguen muy fácilmente
plastilina escolar, acá ya empecé a amasar una. Un pedazo de alambre que vamos a enderezar. Aceite de bebé y la gotita. Una lata que hay que sacarle las dos tapas y una que supere el diámetro de la de arriba. En este caso uso otra lata, puede ser cualquier otro tipo de base circular. Por supuesto, lo que vamos a fundir. Y solo con eso ya podemos arrancar la primera parte. Vamos a amasar la plastilina formando una media bola que tenemos que ubicar en el centro de la base. Al alambre debemos cortarlo en pedacitos de 3, 4 o 5 centímetros dependiendo del tamaño y forma de la pieza. Y vamos a clavar en la plastilina los primeros 3 formando un trípode invertido. Presentamos la cera y acomodamos la ubicación de los fierritos para que puedan sostener la pieza. Cuando encontramos esa posición la retiramos y ponemos el pegamento en las puntas de los alambres. Dejamos descansar unos minutos hasta que se endurezca. Ahora, ayudados con una brusela, ubicamos el resto de los fierritos con la misma inclinación que los anteriores, clavados en la zona central de la media bola en dirección a los bordes inferiores de la pieza. Cada 2 o 3 que ubicamos les podemos ir poniendo una gota de pegamento. El trabajo ya se puede manipular cómodamente desde la base porque la cera está perfectamente unida. Repetimos esta operación hasta ubicar todas las coladas, que pueden ser 10, 12 o más, dependiendo del requerimiento de la pieza. Vamos a agregar una pequeña bola de plastilina al borde de la bola grande, teniendo en cuenta que no supere el diámetro del cilindro que se usará posteriormente y le vamos a poner el último alambre. Este facilitará la salida de gases que serán empujados por el metal fundido. Por último, pintamos la plastilina y los alambres con aceite para aislarlos del revestimiento y que no lo dañen durante el desmolde. Ahora sí, ponemos la lata y sellamos en la base con el resto de la plastilina. Listo, ya está para meterle el revestimiento. Bueno, recién termino de preparar el revestimiento para llenar el cilindro. Una manera que tengo de calcular la cantidad que voy a hacer es con una lata del mismo tamaño que el cilindro que vamos a llenar, mitad de agua un poquito más arriba y al recipiente que elegimos para trabajar con el yeso, que tiene que ser cómodo para poder espolvorearlo como si estuviésemos cocinando una polenta, y con una espátula con las propias manos ir incorporándolo lentamente hasta conseguir una consistencia homogénea. Esta es la viscosidad que yo busco, pero hay una forma precisa de calcular lo que es la recomendada, es al 40%, o sea, cada 100 gramos de polvo 40 centímetros cúbicos de agua. En este caso estoy usando ese revestimiento, pero hay una forma alternativa de hacerlo. Piedra pómez en polvo y yeso París. Más o menos los revestimientos están siempre preparados de esta manera. Un yeso y un mineral resistente a altas temperaturas. 2 cositas más antes del llenado y que se nos empiece a fraguar ahí el revestimiento. Ese agujerito que está ahí es para que pueda escapar el aire que hay adentro de la cabeza ahora durante el vaciado del yeso que lo vamos a hacer por el costado. Recordemos que si queda atrapada una burbuja de aire en el interior, donde queda aire, después entra metal, o sea que es fundamental ese agujerito. Y por último, la parte más alta del cilindro debe respetar una distancia de la parte más alta de la cera de por lo menos 1 centímetro. Esta es la zona del molde que va a recibir más presión durante el centrifugado. Y está bueno mantener esa distancia para asegurarse una buena pared en ese lugar. Bueno, vamos a llenarlo. Bueno, para pasar en limpio lo que estuvimos haciendo recién con el cilindro, con el moldecito y ver lo que sigue a continuación adentro del horno, entender algunas cuestiones de temperaturas y tiempos. Vamos al tablero a dibujar, dale, vamos. Imaginemos que cortamos transversalmente el molde. Tenemos la base y tenemos la media bola de plastilina. Una vez fraguado y endurecido el revestimiento, podemos separar del resto del molde. Ahora con una pinza sacamos los fierritos de las coladas que se asoman. Ya está listo para entrar al horno. Solo queda por sacar la cera de la pieza. Sigamos imaginando que es un corte transversal
Se vería así porque recordemos que en el interior de la cabeza está lleno de revestimiento. Solo las paredes, de poco más de 1 milímetro, tienen cera. Adentro del horno hay que tener en cuenta que debemos dejar un espacio de separación entre el molde y el piso para que la cera derretida pueda drenar bien. Lo hacemos con unos ladrillitos. Vamos a ir subiendo gradualmente la potencia de la llama que entra al horno, porque necesitamos que la humedad del revestimiento vaya saliendo lentamente. Las primeras 2 o 3 horas vamos a destinárselas a este objetivo. En este tiempo no tenemos que superar los 200 grados para no forzar el yeso. Va a empezar a caer la cera. En esta etapa se va a vaciar casi todo el contenido y los restos van a arder generando residuos negros. Estos van a empezar a carbonizarse a los 530 grados, convirtiéndose en un polvo blanco. Entonces debemos conseguir llegar hasta los 750 grados y mantener esta temperatura durante 1 hora para asegurarnos que el carbón se libere como gas y el molde quede completamente limpio. Todo este proceso puede llevar entre 5 o 7 horas o tal vez más, dependiendo de la calidad del horno que tengamos. Entonces estará listo para salir. Esta temperatura alta nos va a ayudar a que el metal se funda rápido e ingrese sin problemas a todo el interior del molde, así que inmediatamente que sale del horno lo vamos a llevar a la fronda. Vamos a poner los recortes de metal o la granalla y empezar a darle fuego. Una vez que llegamos al punto de fusión, el metal líquido va a quedar perfectamente contenido en el crisol y aunque las perforaciones de las coladas estén por debajo del metal fundido, por la tensión superficial propia de este líquido no va a caer. Recién entrará cuando se lo someta a fuerza centrífuga. Por eso es importante respetar el espesor de los fierritos que dejan, el espacio a las coladas y que tienen que ser mayor al milímetro, pero no superar los 2 milímetros. Un comentario al margen. A diferencia de la fronda, la fundición con tambor centrifuga horizontalmente y los cilindros que se usan tienen una tapa de goma con esta forma. El diseño de esta tapa, con su lógica, es exactamente el que imitamos con la plastilina. Tiene unos laterales que encajan justo en el diámetro del cilindro y en el centro una teta. En una perforación se inserta una columna de cera de la que salen múltiples brazos con las piezas a fundir en los extremos. Cuando fragúa el revestimiento se saca la tapa de goma, la teta deja el lugar en donde encastra un crisol especial con esa misma forma invertida que eyectará el metal fundido durante el centrifugado horizontal. Por otro lado, en la técnica que conocía mi viejo, cuando tenía la pieza de cera lista, supongamos que era la cabeza de un gaucho, le soldaba con cera, por supuesto, unos fierritos que le servían para dejar colgada boca abajo la pieza sobre los bordes del cilindro y poder llenar con revestimiento en esa posición. Una vez que fraguaba, sacaba los fierritos con una pinza y tallaba el crisol con una cucharita. Con esto solo quería dar un ejemplo de lo que les contaba en la introducción del video sobre alguna de las adaptaciones que hicimos para la fronda, mirando los diseños de herramientas para la producción en serie.